Sé que todos ustedes, como buenos participantes en la Iglesia Católica y también como buenos participantes en la renovación carismática, habrán leído ya en este día y todos estos días la Biblia. Yo creo que a ninguno de ustedes se le pasa por alto leer las Sagradas Escrituras. En alguno de los grupos a que asisto en Bogotá hay una ley que dice: sin Biblia no hay cama. Es decir, todos los días al anochecer, cuando se van ya al descanso de la noche, si se dan cuenta que en ese día no han abierto las Sagradas Escrituras para leer siquiera una frase o un párrafo de la palabra de Dios, pues hacen una pausa antes de ponerse bajo las cobijas y leen la Biblia. Si ustedes han leído la Biblia y recuerdan que hay dos grandes partes en la Biblia, lo que llamamos el Antiguo y lo que llamamos el Nuevo Testamento. Si leemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que allí hay un personaje muy importante, a quien llamamos nuestro padre en la fe. Se llamaba Abraham. Abraham fue el primero, por eso lo llamamos padre. Fue el primero en medio de un pueblo que tenía muchos dioses, que veneraba al sol y a la luna y a las estrellas y a un conjunto muy grande de dioses falsos. Abraham dijo: no hay sino un Dios, y a ese Dios tengo que servirlo, y a ese Dios tengo que amarlo, por ese Dios tengo que hacer todo. Abraham fue bendecido por Dios. Dios le dijo: por haber creído en mí, tú serás padre de muchas naciones. Tus hijos van a ser tan numerosos que no se los puede contar. Van a ser numerosos como las estrellas que brillan en el cielo. Van a ser tan numerosos como las arenas que se apretujan en las playas del mar. Abraham le creyó a Dios. Y Abraham siguió creyendo. Y Abraham siguió esperando. Abraham tuvo hijos a los que educó en la fe del Señor. Primero Isaac, después los nietos, los 12 patriarcas de Israel. Y fueron llegando poco a poco a lo largo de los tiempos todos los hijos del pueblo de Israel. Todos ellos creían en Dios y todos ellos se enardecían, se entusiasmaban al saber que ellos eran lo que la Biblia llama los hijos de la promesa. Dios bendijo a Abraham y a todos los que de él descienden, los hace hijos de Abraham, aunque hoy profesen varias religiones, la religión cristiana, los musulmanes, los judíos, todos ellos dicen: tenemos a un padre en la fe que se llama Abraham. Y entonces Dios comenzó a cumplir las promesas que le había hecho a Abraham. Dios iba bendiciendo a los pueblos que creían en él, recordando que Abraham era el que había sido bendecido. Y precisamente hubo profetas en ese pueblo de Israel. Y los profetas seguían diciendo: un día vendrá alguien, un hijo de Abraham, tan importante, que será el que nos hable en nombre de Dios, que será el que salve a su pueblo
de todas sus dificultades. Todos los hijos de Abraham creían, claro, con dificultades, con errores muchas veces, con pecados, pero seguían manteniendo la fe, en la fe que tuvo Abraham. Y llegó Jesús. Ahora hablaremos de él. Pero lo que quiero decirles es que si ustedes han leído la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, ahí dice que por el Espíritu Santo fue como llegaron a cumplirse las promesas que Dios le había hecho a Abraham. De manera que todos nosotros, los católicos, los participantes en la renovación carismática, todos nosotros hoy en este congreso, le damos gracias a Dios porque por la bendición que Él le dio a Abraham, nos llegó Jesús, y por la bendición que Jesús nos dio, actualizada por el Espíritu Santo permanentemente, hoy aquí en esta ciudad de progreso estamos viviendo las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Hoy estamos diciendo gracias, Señor, porque hace miles de años tú bendijiste a un hombre, y por la fe que él tuvo en ti y por la acción del Espíritu Santo, hoy nosotros estamos bendiciendo en este encuentro tu gracia, tu amor, tus bendiciones, porque tú dijiste que por Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. El Espíritu Santo, Dios, tercera persona divina, fue bendiciendo a su pueblo. Fue el Espíritu Santo el que nos fue hablando a través de los profetas, como decimos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. De manera que esa Biblia que yo les estaba ahora recordando que leyeran, o que tal vez todos ustedes leyeron esta mañana ya o van a leer esta tarde, esa es la palabra del Espíritu Santo para todos nosotros. Dios nos habló por los profetas, y fue así lentamente madurando a su pueblo. Un día, hace como unos 2000 años, un poco más, había una jovencita a la cual veneramos en este lugar. La llamamos la Virgen María. Y esa mujer recibió un día el mensaje que le traía un mensajero del cielo, que le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Has hallado gracia delante del Señor. Vas a ser la madre del Hijo del Altísimo. Nos dice el Evangelio de San Lucas que ella se asustó un poco cuando sintió esa revelación divina. Y le dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación sexual con ningún hombre? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra. Quien de ti va a nacer será grande, será llamado Hijo del Altísimo. De manera que ese Espíritu Santo que iba llevando a la plenitud y a la realización total la promesa de Dios a Abraham, fue ese Espíritu Santo el que permitió
que la Virgen María fuera la mamá de Jesús. María se llenó del Espíritu Santo. A lo largo del Evangelio, y de manera especial San Lucas lo va subrayando, ella primero le dijo a Dios que sí, que se hiciera en ella la voluntad de Dios, porque ella se consideraba esclava de la palabra del Señor. Pocos días después, ella, llena de alegría, se fue a visitar a una de sus parientas, llamada Isabel, que por revelación del ángel, María había sabido que también Isabel estaba esperando un hijo, Juan Bautista. Se fue gozosa Isabel, se fue gozosa María donde Isabel. Y al llegar a la casa de Isabel, casada con un hombre llamado Zacarías, saludó, como saludan los judíos posiblemente. Los judíos tienen una palabra cuando nosotros aquí en castellano decimos buenos días, ellos dicen la paz. María debió llegar a la casa de Isabel dando la paz. Y cuando Isabel oyó esas palabras de la Virgen, también Isabel se llenó de Espíritu Santo y proclamó su fe en Dios. ¿De dónde a mí, dijo ella, que la madre de mi Señor venga a visitarme? Ya Isabel comprendía que ese niñito que se estaba formando en las entrañas de María era Dios, era el Señor. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Los judíos, cuando hablaban de Dios, tenían una palabra que todos hemos oído decir, Yahvé, que es el que es. Pero familiarmente a Dios lo llamaban en su lengua Adonai, que en griego después se volvió Kyrios, Kyrie eleison, vivimos diciendo. Y finalmente, que traducida al castellano se dice el Señor. Cuando decimos el Señor, estamos diciendo Dios. Nuestro Dios Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. María dijo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando tus palabras llegaron a mis oídos, la criaturita que está en mis entrañas comenzó su danza, comenzó su baile jubiloso, comenzó a moverse con alegría, y la mamá Isabel interpretaba ese movimiento de la criaturita como una danza de alegría en su corazón. Y también María, llena del Espíritu, dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Y a lo largo de la vida de Jesús y de María, el Espíritu Santo sigue animando la alabanza. Nació Jesús de una manera virginal. Creemos que Dios protegió a Nuestra Señora, no solo antes del parto, sino durante el parto y después del parto. Ella permaneció siempre virgen. Y por eso hoy aquí mismo la veneramos como la Virgen de Lourdes. Pero 40 días después de nacido Jesús, María con José llevaron al niño al templo para presentarlo ante Dios. Y también ahí un anciano llamado Simeón y una ancianita llamada Ana proclamaban la grandeza del Señor. Se regocijaban profundamente por ese niño que de 40 días de nacido llegaba al templo de su padre. Después los evangelios nos hablan de la huida a Egipto, nos hablan del retorno a Nazaret, nos hablan de la vida de Jesús hasta los 12 años cuando se extravía en el templo, y después cuando iba creciendo en edad, sabiduría y gracia
delante de Dios y de los hombres, hasta llegar a ser llamado el hijo del Nazareno, el hijo del carpintero. Pero llega un momento especial en la vida del Señor, cuando está alrededor de 30 años, va al Jordán, quiere ser bautizado como todo el pueblo lo era en ese momento. Y cuando desciende al río Jordán, nos dice el Evangelio de San Lucas, está orando. Hay un autor de la Edad Media que decía, ¿cómo sería la oración de Jesús? Y pone en labios del Señor una palabra que él se imagina correspondía a la oración que Jesús estaba haciendo. Dice, Padre, aquí he venido a cumplir tu voluntad. Quiero identificarme con este pueblo de pecadores. Quiero ofrecerles a ellos tu gracia y tu salvación y tu mensaje. Derrama sobre mí tu Espíritu Santo. Y ese autor decía que cuando Jesús, en su plegaria de petición al Padre, pidió que llegara sobre él el Espíritu Santo, se abrieron las nubes del cielo. Y como si fuera una paloma que desciende de lo alto, llegó el Espíritu sobre él para hacer su nido en él. Ya permanentemente estará. La Biblia, los evangelios, sobre todo leídos en la iglesia, nos dicen que hubo como 3 unciones, las llama la Escritura, que el Espíritu Santo hace en Jesús. La primera unción fue en el momento de la encarnación, cuando por obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios tomó un cuerpo humano en las entrañas de Nuestra Señora. Es la unción sacerdotal. Jesús comienza a ser hombre, por supuesto, en las entrañas de María, pero es el Hijo eterno de Dios. Y comienza a ser hombre y Dios. Y eso es lo que a Jesús lo hace sacerdote, porque lo hace puente, pontífice entre Dios y los hombres. Porque a través de Jesús, hombre como nosotros, semejante en todo a nosotros menos en el pecado, sube nuestra plegaria a Dios. Él está al lado nuestro, de ese río impasable que se llama la distancia entre Dios y los hombres, está al lado nuestro, y por eso recibe todas nuestras peticiones, todas nuestras alabanzas, todas nuestras súplicas, todas nuestras acciones de gracias. Nosotros a través de Él las mandamos al Padre, y por eso en cada plegaria que decimos en la liturgia, el sacerdote la culmina diciendo, por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a través de Jesucristo es como te presentamos toda nuestra oración al Padre. Pero toda la gracia, todo el poder, todas las bendiciones, el mismo Espíritu Santo, todo lo que el Padre nos regala, nos viene a través de Jesucristo. Él es el puente, Él es el pontífice, Él es el mediador, Él es el intercesor, Él es el sacerdote entre Dios y nosotros. Y ahí en la encarnación hay esa unción de Cristo hombre y Dios, de Cristo como sacerdote. Pero en el momento del bautismo, cuando se abren los cielos y como si fuera una paloma desciende el Espíritu Santo y se posa en Jesús, esa es la unción profética de Jesús. Jesucristo ahí recibe el Espíritu Santo, termina ahí la vida privada de Jesús y comienza su ministerio público. Pocos días después en Nazaret, Jesús va a decir, cuando oye proclamar un texto del profeta Isaías, va a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha hecho que vaya a predicar la buena noticia a los pobres, la salud a los ciegos, a los enfermos todos,
el año de gracia. Jesús mismo dice: el Señor me ha ungido. Y ahí es cuando el Espíritu Santo en el bautismo unge a Jesús y lo hace profeta. Nosotros en la iglesia solemos decir que hay 3 unciones de Jesucristo: como sacerdote en el momento de la encarnación, como profeta en el momento del bautismo, y como Rey y Señor y Mesías en el momento de la resurrección, cuando la Biblia nos dice que fue ungido con óleo de alegría. Bueno, ese aplauso sí quiere decir: gracias, Jesús, porque tú eres profeta, sacerdote y rey. Gracias, Jesús, porque tú eres el que nos da la palabra de Dios como profeta. Tú eres el que nos da las gracias de Dios como sacerdote, y tú eres el que nos manifiesta la voluntad de Dios como pastor, como maestro y como rey. De manera que cualquier aplauso que haya a lo largo de mis palabras o de las que vengan luego son para Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Y por eso en la iglesia hablamos para los presbíteros, para los obispos, para el papa, pero para los laicos también, para los que animan la renovación carismática también. Hablamos del ministerio profético, cuando damos seminarios de vida en el Espíritu, cuando damos testimonio, cuando predicamos en nombre del Señor, cuando empleamos la radio, la televisión o el teléfono o la internet para hablar de Dios. Ese es nuestro ministerio profético. Cuando ustedes, padres y madres de familia, forman a sus hijos en la fe y en el amor, ese es ministerio profético. Cuando ustedes oran por ellos, cuando ustedes los bendicen, cuando salen ellos de la casa o cuando regresan al hogar, cuando ustedes interceden, ese es el ministerio litúrgico que tienen ustedes, lo mismo que cuando presiden un grupo de oración o cuando como ministerio de música cantan. Y el ministerio real, por supuesto, cuando ustedes pastorean su familia, cuando ustedes hacen de su hogar una pequeña iglesia doméstica. Ese es el ministerio real, el ministerio pastoral. Ahí es cuando cada uno de ustedes se está identificando con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Hermanos, Jesucristo ungido como profeta ahí en el bautismo. Y si vamos siguiendo paso a paso la vida de Jesús, vemos que se va al desierto enviado, ungido, impulsado por el Espíritu Santo. Vamos que cuando llama a los discípulos, lo hace, los escoge con el impulso del Espíritu Santo. Vemos que Jesús, cuando los manda a predicar y cuando ellos regresan y cuentan que hasta el demonio se les sometía a su palabra, Jesús se llena de alegría en el Espíritu Santo y proclama lo que la iglesia llama el Magnificat de Jesús. Señor Dios del universo, yo te alabo, porque le revelaste estas cosas no a los grandes y a los poderosos, sino a los pequeñitos, a los humildes. Gracias, Padre, porque esa fue tu voluntad. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Está Jesús lleno del Espíritu Santo. Y nos dice San Lucas que cuando habla con sus discípulos les dice: si ustedes siendo malos saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a quienes lo pidan? Y si ustedes leen, por ejemplo, en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, 15, 16, 17 del Evangelio, ahí es cuando ustedes oyen que Jesús dice que el Padre y Él son uno, y que el Padre y Él van a mandarnos el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el que nos enseñará todas las cosas,
y que el Espíritu Santo es el que nos llevará a la verdad completa, que el Espíritu Santo que viene del Padre y del Hijo será los que lo une, y por eso a la iglesia la llamamos la iglesia que es una, es decir, la iglesia que es unida por el Espíritu Santo. Cuando nosotros, ustedes saben que un nombre que tiene la iglesia se llama la unidad del Espíritu Santo, y por eso en cada oración decimos: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. ¿Dónde vive y reina el Padre y el Hijo? En la unidad del Espíritu Santo, es decir, aquí en la iglesia. Aquí es donde viven y reinan el Padre y el Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. O cuando antes del Padre Nuestro el sacerdote levanta el cáliz y el pan ya consagrados y dice: por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es decir, en toda la iglesia que está ahí reunida, se te da todo el honor y toda la gloria. La unidad del Espíritu Santo. Nosotros creemos en la iglesia una, es decir, en la iglesia unida por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que a nosotros nos une? Porque yo, que soy nacido en Colombia, me encuentro fraternalmente unidos a todos ustedes, aunque la mayoría es nacida en Guatemala, aunque ya vi también a un padre nacido en Argentina. ¿Por qué? Porque lo que nos une no es el idioma español, lo que nos une no es la raza mestiza, lo que nos une es que el Espíritu Santo que está en ti es el mismo que está en mí, sin dividirse Él, de manera que estamos unidos. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿cómo termina el Evangelio para San Juan? La vida de Jesús, eso está en el capítulo 19, el verso 34 de San Juan. San Lucas, San Marcos y San Mateo, cuando Jesús muere, dice: expiró. Pero San Juan dice: entregó el Espíritu. Es decir, por la muerte, Jesucristo lo que hizo fue una lucha, y al morir, al darnos el ejemplo de vida, nos dejó en herencia: entregó el Espíritu. Claro que esa frase, entregó el Espíritu, puede significar morir, pero San Ambrosio dice: no, es que le entregó a la Virgen María que estaba ahí, le entregó al discípulo amado, le entregó a las mujeres, es decir, le entregó a la iglesia el Espíritu. La herencia de Jesús fue el Espíritu Santo, entregó el Espíritu. Es decir, para San Juan, la muerte de Jesús es el primer Pentecostés. Lo entregó el Espíritu. Y no solo eso, sino que para cerciorarse de que estaba muerto, a los judíos en general les quebraban las piernas. Pero cuando el soldado llegó y vio que ya él había muerto, lo que hizo fue que con una lanza le traspasó el costado y salieron sangre y agua. ¿Qué fue lo que salió del costado de Cristo muerto? Salió agua, es decir, salió sacramento del bautismo, y salió sangre, es decir, salió el sacramento de la Eucaristía. Es decir, los dos sacramentos fundamentales nos los regala Jesús por su muerte. Muere y nos da quedarse con nosotros en el bautismo, haciéndose hermano nuestro, y en la Eucaristía, dándonos a comer su carne, porque su carne y su sangre son verdadera comida y bebida. Más aún, es que de la muerte de Cristo, de Jesucristo crucificado, nace la iglesia. En el libro del Génesis se nos cuenta que de Adán, dormido en el paraíso, Dios sacó el cuerpo de la mujer, de Eva. Pero ahí, del nuevo Adán, dormido en el árbol de la cruz, Dios saca el cuerpo de la nueva Eva,
de la iglesia. De manera que nosotros nacemos a una vida nueva por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. Pero Jesús continúa su acción de bendecirnos. Y por eso nos lo cuenta San Juan en el capítulo 20, el verso 24, cuando Él ya resucitado se aparece a los discípulos, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengan les quedan retenidos. Es decir, Él sigue dando Espíritu Santo. Y todavía resucitado, antes de subir a los cielos, le preguntan: Señor, ¿ya llega el momento en que vas a restaurar el reino? Y Jesús les dice: a ustedes no les toca saber los momentos que el Padre tiene destinados para establecer su reino, pero ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y cuando ustedes sean bautizados, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Guatemala y hasta los confines de la tierra. Es decir, las promesas de Abraham, ustedes lo van a leer, yo no estoy inventándoles la Biblia, lo van a leer en el capítulo 7, el verso 14 de la carta a los Gálatas. Allá dice San Pablo que las promesas de Abraham, que Dios le hizo a Abraham, se realizan por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es decir, cuando recibimos las bendiciones de Cristo, cuando recibimos Pentecostés en el bautismo, cada que nos confesamos, cuando oramos suplicando al Señor las bendiciones divinas, se están realizando en nosotros las promesas de Dios. Somos granitos de arena, somos estrellas que brillan en el cielo, en el firmamento, somos por la gracia del Espíritu Santo, como lo fueron todos los hijos de Abraham. Por supuesto, mis hermanos, ese momento de plenitud del Espíritu se llevó a cabo en cada uno de nosotros en Pentecostés. Estaban todos reunidos con María, la madre de Jesús, los apóstoles todos, menos Judas, que había abandonado ya el rebaño, pero todos los demás estaban reunidos con mujeres, eran como 120, nos dice el libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 2, como las 9 de la mañana, cuando sopló un gran viento en Jerusalén, que se fue concentrando en la casa en donde estaban reunidos, y todos se sintieron llenos del Espíritu Santo, llenos, plenitud del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros también, como la iglesia lo profesa, en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, recibimos nuestro Pentecostés personal. La vida del cristiano es Pentecostés. El Papa Juan Pablo II nos decía: Pentecostés es cada hora, cada día, dice él, cada día, cada hora, en cada momento, en cada persona. Eso es Pentecostés. De manera, mis hermanos, que hoy acá en Guatemala a las 10:20 de la mañana, ahora es Pentecostés si ustedes lo reciben. Hoy hemos venido aquí a renovar Pentecostés. No solo agradecer 50 años de vida o más si tienen más tiempo de haber sido bautizados. Yo dentro de 14 días cumplo mis 91, no 90 como me dijeron ahora, sino 91. Pero
ni el bautismo que recibí cuando estaba pequeñito, ni la confirmación que recibí cuando tenía 1 o 2 años, que era lo que entonces se acostumbraba, ni la penitencia que he recibido cada que he ido a confesar mis pecados y pedir la absolución, ni la Eucaristía como la que recibí ayer, ni ningún otro momento de gracia, ni la Biblia cuando he leído la palabra del Señor, ni los momentos de oración. No, Pentecostés es hoy, ahora estoy renovándolo, pero Pentecostés es hoy, es ahora mismo cuando necesito Espíritu Santo. Por eso tengo un librito que se llama Pentecostés Permanente, tengo otro que llama Siempre Pentecostés. Ya he escrito como 10 o 12 sobre el Espíritu Santo y me quedan en manuscritos como para 3 o 4 más. De manera que hoy Espíritu Santo, hoy Pentecostés, hoy renovación carismática. Qué bello que hace 50 años comenzó la renovación aquí. Qué bello que hace 2000 años comenzó Pentecostés en la iglesia. Qué bello que hace 400 o 500 años llegaron los españoles a traernos la fe en Jesucristo. Pero todo eso no es sino la presentación, como decía el lema, que es renovar, es hacer nuevo, de nuevo, lo que una vez fue nuevo. A ver si se aprenden eso de memoria. Yo le oí por primera vez esa frase a Monseñor Alfonso Uribe, un obispo que nos ayudó en la renovación carismática cuando estábamos en Colombia. ¿Qué es renovar? Renovar es, ¿qué es renovación? Renovar es hacer nuevo, de nuevo, es decir, otra vez, hoy, 6 de mayo, hacer nuevo de nuevo, lo que cuando comenzó era nuevo, pero que tiene que seguir siendo nuevo. Es decir, la renovación no conoce vejeces, la renovación conoce juventud, la renovación conoce ser nuevos en el Señor. ¿Cómo expresamos en la renovación carismática ese anhelo que tenemos de renovar? Ustedes saben que esa palabra renovación aparece en la carta de San Pablo a Tito. Creo que es en el 3, hacia del 10 al 14 está esa reflexión del apóstol sobre el Espíritu, y donde él dice que estamos en la iglesia por el sacramento de la regeneración. Y él dice, o sea, la renovación en el Espíritu Santo. Esa frase tal cual como la tenemos aparece en la carta de Pablo a Tito, renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos esa renovación? ¿Cómo nos comprometemos en ella? ¿Cómo podemos nosotros vivir nuestro nuevo Pentecostés? Ellos lo vivieron después de la ascensión, y dentro de 10 días menos, 10 días vamos a celebrar la fiesta de la ascensión. Ahí supieron de labios de Cristo que venía el Espíritu Santo. Y por eso cuando Jesús sube a los cielos, ellos no se quedan tristes. Dice que apenas el Señor sube a los cielos, se van llenos de gozo para Jerusalén. Porque saben que Jesús ya va para el cielo, porque saben que dentro de poco les va a mandar el Espíritu Santo. Hoy a nosotros nos dice, es que hoy te llega el Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Y qué? No, es que es Dios el que va a vivir en nosotros. Es que es Dios el que se hace un regalo para nosotros. Es que es Dios el que alienta nuestro corazón. Vamos a estar, faltan el día 28 es la ascensión, y hacia el 19 creo, el 18 creo, esa ascensión. De manera que ascensión el 18, Pentecostés el 28 de este mes. A ver, mis hermanos, si hemos venido aquí a la ciudad de Progreso, es para que nos llenemos del Espíritu, para que nos llenemos de alegría porque Él está en el cielo junto al Padre,
para que nos llenemos de gozo, porque Él derrama su espíritu que estará en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo decimos eso? Pues ya estaba empleando la palabra renovación. Ya decía, citando a Monseñor Alfonso Uribe, que renovar es hacer de nuevo lo que una vez fue nuevo. Estamos ante una experiencia de novedad. Estamos celebrando algo espléndido que va a pasar. Algo que hace de nosotros hombres y mujeres nuevos. Estamos recordando lo que fueron nuestros primeros sacramentos, pero que hoy se están renovando, como si hoy los estuviéramos viviendo. Renovar. Yo recuerdo haber visto una vez en una calle, pasaba un automóvil muy viejito, era tal vez un modelo por allá 30 o 35. Y decía una calcomanía: yo también fui último modelo. Todos nosotros hemos sido últimos modelos, únicamente que los modelos de los carros se van envejeciendo y ya son modelos históricos. Y yo soy último modelo hoy. Renovados por la fuerza. Estamos estrenando corazón, con la alegría de uno cuando estrena vestido, cuando estrena camisa, cuando tiene algo nuevo en la vida. No, hoy estamos estrenando corazón. De manera, mis hermanos, que por eso decimos, vivimos en renovación. No solo celebrando los 50 años, sino viviendo la renovación hoy. Hombres y mujeres nuevos, corazones nuevos, vida nueva, nombre nuevo, esperando cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, estamos viviendo la experiencia de la novedad, no la experiencia de la vejez. Pero esta renovación en el Espíritu Santo, Jesús nos la explicó en el capítulo 3 de San Juan, cuando hablando él una noche con Nicodemo, le dijo: hay que nacer de nuevo. Esa frase, nacer de nuevo, Nicodemo la interpretó como nacer otra vez. Y por eso Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Tiene que volver a hacerse pequeñito y entrar de nuevo en las entrañas de la mamá para poder volver a nacer. Nicodemo interpretó nacer de nuevo como nacer otra vez. Jesús le dijo: no, eso se puede entender de otra manera. Ese de nuevo se puede entender nacer de lo alto. Y Jesús le dijo: si uno no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. De manera que aquí ya no es nacer del amor del papá y de la mamá, es nacer del amor de Dios. Por eso somos criaturas nuevas. Por eso estamos celebrando un nuevo nacimiento, nacidos de Dios. Y por eso nos decimos amados hermanos, porque todos somos hijos de ese Padre común. Somos hermanos entre sí, nacidos por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo para nosotros, como decimos en el credo, es Señor y dador de vida. Nos da la vida nueva, nos da la vida. Por supuesto, démosle gracias a ese Espíritu de vida. Digámosle a ese Espíritu de vida que queremos vivir por su influjo, por su luz, por su amor, por su iluminación. Señor
y dador de vida. Y el credo termina hablando del Espíritu Santo. Ustedes saben que el credo es una confesión de fe, primero en el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Segundo, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que procede del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, porque es hijo, no creado, no es criatura, es engendrado, es hijo del Padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, y después creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y en la Iglesia una santa y católica y apostólica, y en un solo bautismo que nos da el perdón de los pecados, y en la comunión de los santos, y en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la vida eterna. Él es el Señor y dador de la vida. Bueno, creemos en ese Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que nos hace vivir a una vida nueva. Creemos que ese Espíritu Santo, tenemos varias maneras de decir que Él está en nosotros. Por supuesto que la gran oración que la iglesia le tiene es decirle una oración que hasta las señoras de más edad se van a acordar, porque hay gente que dice que ya con la vejez no se acuerda de las cosas. Les voy a enseñar una oración cortica, solo 3 letras, solo una sílaba. Si dicen que se olvidan de ella, es porque realmente están muy mal. Y esa oración es: ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven. Esa es la gran oración que la iglesia le tiene. Cuando decimos ven, le estamos hablando al Espíritu Santo. Cuando le hablamos al Padre, le decimos: Padre del cielo, danos tu Espíritu. O le decimos a Jesús: bautízanos con tu Espíritu. Pero cuando le hablamos a Él, le decimos: ven. Nos tuteamos con Él, le tenemos confianza a Él. Ven, Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Espíritu Santo, cuando invitamos al Espíritu Santo, cuando llamamos al Espíritu Santo, cuando es como el palpitar de nuestro corazón el que invoca al Espíritu Santo, solemos decir varias palabras. Una palabra que solemos decir es bautismo. Bautismo en Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa baño. Pero baño como cuando uno se mete en una piscina. Baño cuando uno se mete en el mar o en un río. Es decir, cuando uno queda metido en el Espíritu Santo. Como si fuéramos un pescado, como si fuéramos un pez. Entonces nos metimos. Por eso a los primeros cristianos los llamaban pececitos, los pescaditos. Pisciculi, decían los latinos, pececitos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar rodeados, tenemos que movernos. Nuestra vida es estar en el Espíritu Santo. Qué bello que eso se pudiera realizar en todos nosotros. El gran pez es Jesucristo. Ustedes han visto que muchas veces en las imágenes, en los tejidos del altar, en fin, ponemos a Jesucristo como pez, porque pez en el idioma griego se dice ictis. Ictis, la I primera, significa Jesús, Jesús. La C, la siguiente, Cristo. La T, Dios. La I, Hijo. Y la S, Salvador. Pez, ictis, en griego es el acróstico de Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Y por eso a Jesucristo se lo representa como un pez, porque el acróstico en griego significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y nosotros somos los pescaditos, es decir, los que tenemos que estar ahí con Jesucristo. Como si Él hubiera dado la orden de echar la red y que hubiéramos salido nosotros
ahí en la red pescada por los apóstoles. Metidos en el Espíritu como en una piscina, como en el mar. Pero hay otra figura que es como complementaria. Jesús le dijo a la mujer samaritana, y eso está en el capítulo 4 de San Juan, le dijo, dame de beber. La mujer le replicó, ¿cómo tú, siendo judío, te atreves de pedirme de beber a mí, que soy mujer samaritana? Y Jesús le replicó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, serías tú quien le pediría de beber a él y él te daría un agua que brota hasta la vida eterna. Y en el capítulo 7 de San Juan leemos esta palabra que Jesús en el atrio del templo gritó, el que tenga sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Y añade San Juan, como dice la palabra, de sus entrañas, de su corazón, de su pecho, brotará un río de agua viva. Y añade el evangelista, esto dijo hablando del Espíritu, porque todavía no había Espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. De manera que lo que les estoy tratando de decir cuando decimos que el Espíritu Santo es como un agua viva, es que si ustedes consideran que el Espíritu Santo es como un mar, como una piscina, métanse en el Espíritu Santo. Y si ustedes consideran que el Espíritu Santo es un agua que calma la vida eterna, que calma la sed, llénense de Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo esté por fuera o por dentro, lo que queremos decir es que tiene que haber una unión íntima entre el Espíritu Santo y cada uno de nosotros. Y por eso, cuando decimos bautismo en el Espíritu Santo, hablamos primero del sacramento del bautismo y después de su renovación, como lo hacemos en la renovación carismática, estamos diciendo, yo me meto en el Espíritu Santo. Pero cuando dice la efusión del Espíritu, la efusión que es bautismo en el Espíritu, se usa mucho aquí en América. Lo usan mucho también, lo usaban los pentecostales. Y se comenzó a usar en la Iglesia Católica. El fundador del grupo al cual yo pertenezco, que fue San Juan Eudes, en 1637, decía esta frase: bautízame, Señor, con tu Espíritu, del que habló tu bienaventurado precursor, es decir, destruye en mí el pecado y abrázame en tu amor. De manera que lo repito porque es una bella frase y por lo menos funciona en la iglesia desde el siglo XVII. Bautízame, Señor, con ese bautismo de Espíritu Santo y fuego del que habló tu bienaventurado precursor. Es decir, destruye en mí el pecado y abrázame en las llamas de tu amor. De manera que bautismo en el Espíritu es que yo me meto en la corriente del Espíritu. En Europa usaban mucho la palabra efusión del Espíritu. Efusión significa como si yo me metiera bajo la ducha, como si el Espíritu Santo fuera una lluvia. Entonces, dice la Biblia con frecuencia, el derramamiento del Espíritu Santo. Es lo mismo, pero ya no metiéndome yo en la piscina, sino metiéndome bajo la ducha del Espíritu Santo. Bautismo, efusión. Y finalmente, beber del Espíritu. El que tenga sed, que venga a mí, que beba el que crea en mí. Eso es el Espíritu dentro de mí, el Espíritu en mi corazón, el Espíritu que se convierte en mi amor. Bueno, de eso hablamos, de bautismo en el Espíritu Santo. En la Biblia, el Espíritu Santo, ya lo dije cuando hablé de Abraham, las promesas que Dios le hizo a Abraham.
Pero la gran promesa la hace Jesús. Dice, el Espíritu que yo les enviaré de cerca al Padre. El Espíritu que mi Padre les enviará. El Espíritu de la promesa lo llamamos al Espíritu Santo. Porque la gran promesa que nos hace Jesucristo, la misma que Dios le hizo a Abraham, es que nos va a regalar el Espíritu Santo. Pero esa promesa que Dios le hace a los discípulos y que Dios le hizo a Abraham, esa promesa tiene un matiz. Esa promesa se realizó. Por eso ya no le decimos el Espíritu de la promesa, salvo hablando del Antiguo Testamento, sino que llamamos el don del Espíritu Santo, el regalo, porque en Pentecostés hubo regalo para nosotros, porque esa promesa se hizo realidad cuando nosotros llegamos, porque esa promesa se hace realidad por los sacramentos en la vida de cada uno de nosotros, porque esa promesa es la que se hace realidad cuando en la renovación carismática le decimos: ven Espíritu Santo. Tenemos el don del Espíritu, o si ustedes quieren con otra palabra que conocen más y que es más técnica, tenemos el carisma del Espíritu Santo. No, el agua mejor es la del Espíritu Santo. Entonces, a ver, ustedes saben mucho de carismas. Al principio, cuando la renovación carismática inició, leíamos los 9 carismas que aparecen en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. El carisma de las lenguas, el carisma de la interpretación de las lenguas, el carisma de la profecía, el carisma del discernimiento, el carisma de la palabra de ciencia, el carisma de la palabra de sabiduría, el carisma de los milagros, el carisma de la sanación, los 9 carismas de que hablamos siempre. No, esos son carismas extraordinarios, como los llama el Vaticano II. El carisma que es la fuente de todos los carismas, el carisma que es el carisma fontal, me gusta a mí decirlo, el carisma principal de todos ellos es Dios que se hace carisma, Dios que se hace regalo para cada uno de nosotros. Si nosotros nos llenamos de Espíritu Santo, somos carismáticos. Por eso todo bautizado es carismático, porque está lleno del Espíritu Santo. Quizás esta tarde puedo hablarles un poco más de los carismas, pero ahora estoy mencionando el carisma fundamental, ese que se nos da a todos, ese que podemos tener a todos, ese que ustedes recuerdan que cuando un santo que se llamaba Cristóbal soñaba que llevaba a Cristo cargado, entonces lo llamaban Cristóforo, porque era llevador de Cristo. Pero a nosotros somos neumatóforos, llevadores del neuma, llevadores del Espíritu. Para todas partes tenemos que llevar Espíritu Santo. Neumatóforos, llevadores del Espíritu. Bueno, somos llenos de ese carisma, del Espíritu Santo. Lo que era promesa en el Antiguo Testamento se volvió regalo en el Nuevo Testamento, se volvió don, se volvió carisma, se volvió presencia, se volvió que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu. A ver, yo no sé si me estoy pasando. Si me estoy pasando, díganme que termine. Sí, pero después el padre Eider me cobra, me dijo, usted tomó todo el tiempo que me tocaba a mí. Bueno, a ver, entonces les he dicho primero que podemos renovar la gracia que hemos recibido. Es la renovación. ¿Por qué? Porque desde que comenzamos la vida cristiana nacimos en el Espíritu. De manera que estoy ahí aludiendo
a Nicodemo, capítulo 3 de San Juan, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Les dije que ¿cómo podemos nacer del agua y del Espíritu? Metiéndonos en el río, en la piscina, es decir, bautizándonos, o metiéndonos bajo la ducha, es decir, teniendo la efusión del Espíritu, o bebiendo del Espíritu. El que tenga sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Les dije también que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo estaba la promesa del Espíritu, pero que esa promesa se hizo realidad, se hizo don, se hizo carisma para cada uno de nosotros. De manera que ya les he dicho 6 ideas. A ver, las 7. Somos libres, la liberación en el Espíritu. Ustedes han leído en Corintios, seguramente que sí, que han leído, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Seguro que hasta lo saben cantar. A ver, si no lo supieran, y si lo saben, me acompañan. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Gracias, gracias. Ustedes son libres de quedarse de pie o sentados, pero mejor siéntense. Qué bello que Cristo con su Espíritu rompe las cadenas. Ese es otro canto que sabemos cantar. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Y otro canto que cantamos es: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. ¿Quieren que lo canten o qué? Bueno, dele pues, como una pausa. Me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Digamos, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay hermandad, hay hermandad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay hermandad, hermandad,
hermandad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay hermandad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¡Más rápido! Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Quién vive? Siéntese pues. Recuerden, estamos celebrando la cuarta semana de Pascua y que Pascua es la fiesta de la libertad, porque en Pascua Jesús venció el pecado, en Pascua Jesús venció la muerte, en Pascua Jesús venció el demonio. Pascua es el triunfo de Jesús. En Pascua Él nos dio la libertad, y por eso, como cantan, aunque no hay necesidad de cantarlo ahora, fue Moisés al faraón y le dijo así: deja ir a mi pueblo para rendirme culto, dice el Señor. Faraón se endureció, Faraón no quería dejar la libertad, pero Moisés, impulsado por el Espíritu, nos vamos, y fue Pascua, la fiesta de la libertad. Y llegaron al Mar Rojo, y Moisés hizo la señal, y el Mar Rojo los dejó pasar. Y cuando iban a pasar los egipcios, no pudieron. ¿Por qué? Porque era la fiesta de la libertad. Y siguieron caminando hacia el Sinaí, y allá se apareció Dios y les dio la ley. Y luego siguieron a la tierra prometida. Libertad. De manera que estamos celebrando la cuarta semana de la libertad. De manera que, si aquí alguno de ustedes se siente todavía encadenado, Señor, libéranos. Señor, rompe la cadena. Bueno, yo creo que eso es lo que estamos invitados a vivir en estos días: libertad, la libertad. De manera que, yo quisiera como resumirles un poco. Primero, dije renovar. Queremos ser gente nueva. Renovación. Segundo, queremos nacer de nuevo. Esa novedad comienza desde el primer momento. Nacer de nuevo. Luego, entonces, para poder hacerlo, queremos ser bautizados. Y empleando palabras parecidas, la efusión, el derramamiento del Espíritu, o el beber el agua viva que brota del corazón de Jesús. Entonces, eso era. Pero luego, recordando en la Biblia la promesa que Él nos había hecho del Espíritu. Y luego, como esa promesa no se quedó en mera palabrería, sino que llegó a hacerse realidad, el don del Espíritu, el regalo del Espíritu, el carisma del Espíritu. Y ese carisma del Espíritu nos lleva a ser libres, totalmente libres. Qué bello que nosotros podamos decir: donde está en mi corazón el Espíritu de Dios, hay libertad. Podríamos seguirle diciendo: bueno, Señor, si el Espíritu está en mí, que se note. Como le decía a algún carismático, un padre, que el carismático llegó a decirle: Padre,
recibe el Espíritu Santo, ¿por qué no quiere recibir el Espíritu Santo? Y el padre le dijo, es que yo ya tengo el Espíritu Santo por mi bautismo, por mi confirmación, por mi ordenación. Entonces la señora le dijo, entonces padre, que se le note. No hay un canto del padre Lucas Casader, creo que dice que se le note, que se le note. Sí, si tú tienes el Espíritu de Dios, que se te note, que se te note. Bueno, todo eso lo podemos decir del Espíritu Santo. Pero entonces, no es solo que se me note, que se nos note, que formemos una comunidad unida por la fuerza del Espíritu. Aquí están ustedes, yo no conozco bien la geografía de Guatemala, pero por lo que dijeron ayer, por lo que entendí, hay de casi todos los departamentos o de todos. Cada diócesis tiene su apóstol, tiene su obispo, cada diócesis tiene sus parroquias y en cada una hay sus sacerdotes. En fin, qué bello todo eso. Pero a pesar de todas las divisiones que tenemos que hacer por las distancias y por las maneras diferentes, hoy por ejemplo cuando estaba tal vez tomando el desayuno, hablaban de que aquí nomás en Guatemala hay como 6 o 8 regiones donde la gente tiene un pequeño acento que los diferencia de los otros. De manera que tratamos de diferenciarnos. Cada uno con su edad, con su temperamento, con su familia, con sus costumbres, etc. Pero más que todas esas distinciones, la unidad que da el Espíritu de Dios. Padre Eider, ¿ya le tocará a usted hablar? Es que no quiero, estoy como apenado con él, que ya ni veo que se me hizo. Salió a descansar. Bueno. Por allá viene. Bueno, entonces, eso es la renovación, eso es la llenura de Espíritu Santo. Eso es lo que quisiera yo decirles. Hasta tengo un folletico por ahí que hablo de esa presencia. Yo llamo eso las experiencias del Espíritu Santo. Y yo digo, es que para mí es lo mismo bautismo en Espíritu Santo que plenitud de Espíritu Santo. Quedaron llenos, dice el libro de los Hechos Apostólicos cuando habla de Pentecostés. Quedaron llenos de Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes se vayan hoy llenos de Espíritu Santo. No crean que hemos terminado el tema de Espíritu Santo. Vamos a ver esta tarde como que me toca decir otras palabritas. Pero bueno, entonces quiero decirles, si ustedes piensan en Jesús, Jesús lleno de Espíritu Santo. Si piensan en la Virgen María, María llena de Espíritu Santo. Tanto que el Papa Benedicto XVI decía, sin la Virgen María no hay Pentecostés. Ella fue la que pidió Espíritu Santo. Sin todos los santos llenos de Espíritu, el que los hizo santos a ellos fue el Espíritu Santo. Si como dice el Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia, todos nosotros estamos invitados a ser santos, el secreto es llenémonos de Espíritu Santo. En la Iglesia Católica, quieren esto, bueno, no sé, tomaré otro tema, pero de todas maneras, el bautismo nos da Espíritu Santo. La confirmación nos hace fuertes en el Espíritu Santo. La penitencia es la segunda tabla de salvación, nos devuelve la presencia del Espíritu Santo. La Eucaristía, el sacerdote, recuerden que pone las manos sobre el pan y sobre el vino y dice que por la efusión de ese Espíritu Santo, este pan y este vino se conviertan
en el cuerpo y en la sangre de Jesús. El que hace del pan y el vino al cuerpo y la sangre de Jesús es el Espíritu Santo. En el sacramento del matrimonio. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Es la bendición de Dios sobre el amor que se profesan un hombre y una mujer y hace de ellos una familia, una iglesia, uno. De manera que el sacramento del matrimonio necesita Espíritu Santo, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice Romanos 5:5, el amor de Dios. De manera que si quieren amor en una familia, llénense de Espíritu Santo. Si tienen reconciliación cuando haya dificultades, dice la Biblia, dice la liturgia de la iglesia, el Espíritu Santo, Él mismo es la reconciliación. Si quieren unidad de esposos, Espíritu Santo es el que hace la iglesia una. De manera que el sacramento del matrimonio, iglesia una, Espíritu Santo. Sacramento del orden, iglesia una, iglesia profética, iglesia de oración. Los sacramentos, Espíritu Santo. La oración, ¿qué dice en Gálatas y qué dice Romanos? Romanos dice, acuérdense, en capítulo 8 y Gálatas en capítulo 4, número 6, dice que no tenemos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad, y que por ese espíritu llamamos Abba, Padre, a Dios. De manera que el que nos hace decir que Dios es nuestro Padre es el Espíritu Santo. La oración con el Espíritu. El amor en la comunidad con el Espíritu. Todo lo hace el Espíritu Santo. Bueno, podríamos seguir hablando del Espíritu Santo. Mucho, mucho. Yo les dije ya que tengo un montón de folletos, de libritos. Uno llama el Espíritu Santo, otro llama guiados por el Espíritu, otro llama Pentecostés permanente, otro llama siempre Pentecostés, otro llama el Espíritu Santo en los sacramentos, otro llama guiados por el Espíritu. Bueno, y creo que hay muchos más, de manera que los invito. Otro llama ven Espíritu Santo, de manera que los invito a que sigamos leyendo, pero lean en la Biblia, ahí está la fuente, ahí está la fuente. A la tarde los sigo cansando, que Dios me los bendiga.